Estos son los 5 jaque mates más rápidos y más brutales del gambito de rey. El gambito de rey se da con los movimientos E4, E5 y luego F4. Es cierto que esta apertura es arriesgada porque expones a tu rey, pero si sabes lo que haces, va a tener muchos más riesgos para tu oponente. Prueba de esto es que las partidas que vamos a ver incluyen maestros y grandes maestros, jugadores de 2500, 2700 que han perdido miserablemente. En el primer ejemplo, las negras toman en F4, aceptan el gambito, y el jugador de las negras es de 2500 y vamos a ver cómo le fue. Bueno, después de E por F4, las blancas juegan caballo F3, de esta forma impidiendo que se juegue dama H4 inmediatamente. Y aquí las negras hacen su movimiento, el movimiento principal de esto, que es G5. Movimiento que en primera instancia le dice a las blancas que no van a poder retomar todavía el peón, pero que además prepara el avance G4. Un avance con el que se estaría expulsando al caballo y con eso se estaría habilitando el paso para la dama nuevamente al jaque por H4. Este movimiento de G5 es la razón por la que muchos dejaron de jugar el gambito de rey, lo abandonaron. Pero tenemos formas efectivas de jugar con las blancas y son las que vamos a ver. Esta primera línea, por cierto, es mi favorita. Caballo C3, juegan las blancas y están poniendo una trampa sucia. Una trampa tan sucia que incluso no parece trampa, este movimiento parece simplemente un movimiento de desarrollo. Ante esto, las negras felices juegan G4. Atacan al caballo presionándolo para que se retire. Este va a E5 y las negras, ahora más felices todavía, juegan dama H4 jaque. Y parece que las blancas están en serios problemas. Definitivamente no nos gustaría mover el rey. No nos gustaría moverlo porque esto expone más al rey y además lo deja en el camino de estas piezas impidiéndoles jugar. Por eso rey E2 sería malo. Pero la otra opción, que es G3, no parece muy buena tampoco. Porque después de F por G3, las blancas no pueden recapturar porque la torre allí en la esquina se perdería. Y si no hacemos nada también es malo porque las negras piensan dar este jaque con este avance al descubierto. Entonces en este punto pensaría uno que las blancas deberían rendirse. Pero hay un movimiento salvador que es dama por G4, contraatacando a la dama. De esta forma, si las negras intercambiaran damas, nosotros terminaríamos con un final, una posición de final donde tenemos un mejor desarrollo y estaríamos mejor. Eso si las negras intercambian damas. Pero las negras no tienen por qué intercambiar damas. Tienen aquí una opción más poderosa que es dar jaque, como decíamos, con el avance G2. Temporalmente se sacrifica la dama porque luego de dama por H4 la recuperan aquí coronando y de paso se han ganado la torre. Así como resultado, en esta variante parece que las negras han burlado a las blancas y han conseguido una posición ganadora. Tienen toda una torre de más. Sin embargo, no hay de qué preocuparse, gracias a que tenemos dama H5. Y con dama H5, las negras no van a tener una defensa satisfactoria. Y por esta razón las blancas ganan, incluso a pesar de tener una torre menos. En este momento nos detenemos un momento y notamos entonces que los movimientos negros que se han hecho han sido muy naturales y parecían poderosos. El hecho de que la dama haya entrado hasta acá, se haya comido la torre por el camino, todo eso parece muy bien. Es por eso que incluso jugadores de alto rating caen en esta trampa. Bueno, ¿qué pueden hacer las negras para impedir dama por F7? Podrían jugar caballo H6, pero esto no cambia mucho las cosas porque después de D4 vamos a tomar con el alfil y sigue la misma amenaza de tomar en F7. Por lo tanto, en la partida las negras, un jugador fuerte, hizo alfil E7, movimiento mejor, dándole algo de escape al rey. Porque si ahora las blancas jugaran dama por F7, el rey simplemente se esconde en D8 y ya no hay más ataque para las blancas. Ahora sí las negras ganarían gracias a la torre extra. Por lo tanto, dama por F7 no es la jugada. Pero en cambio tenemos caballo por F7 que sí nos da la victoria. Caballo por F7 amenaza a dar un jaque descubierto con la dama. Entonces las negras juegan caballo F6 atacando a la dama.
pensando en hacerla huir para luego poder tomar el caballo. Si eso llegara a pasar, las negras ganan. Pero entonces tenemos el magnífico y muy oportuno jaque descubierto con caballo de 6, que al mismo tiempo es un jaque doble. Con esto el rey está obligado a mover y no puede mover a F8 porque sería mate de inmediato en F7, pero cuando va a D8 tampoco se salva. La esperanza de las negras era aquí que se siguiera con un jaque perpetuo entre F7, caballo F7 y demás, pero aquí no debemos hacer eso. Tenemos una bonita figura de mate que es dama E8, jaque, luego de caballo por E8 o torre por E8 sigue caballo F7, jaque mate. Una variante espectacular, y recordemos que la víctima era un jugador de nivel avanzado. Por otro lado, sé que mientras ven todo este video se preguntarán cómo jugar con las negras correctamente. Bueno, en ese caso te invito a suscribirte al canal para ver en una próxima lección cómo jugar el gambito de rey con las negras. Mientras tanto, pasemos a ver la segunda trampa. Esta también es muy divertida. Tenemos aquí la posición inicial, las negras toman en F4 y después de caballo F3 siguen con G5, igual que antes, pero ahora las blancas hacen alfil C4. Alfil C4 en este caso es una línea antigua jugada por famosos del pasado como Morphy, pero sigue siendo un arma letal. Lo que realmente me gusta de esta variante es cómo las blancas juegan tan tranquilamente a pesar de lo que hacen las negras. ¿Por qué digo esto? Porque aquí las negras siguen con G4 atacando al caballo y las blancas no hacen nada por su caballo atacado. Simplemente lo dejan ahí para que lo tomen. Enrocan. Las negras, claro, felizmente toman el caballo y nuevamente aquí, en lugar de hacer algo por este peón, tal vez tomarlo, las blancas juegan caballo C3, desarrollando el caballo y diciéndole a las negras que si quieren destruir el enroque, que lo hagan. No hay nada aquí que se los impida. Las negras toman en G2 y esto, aunque parece muy bueno, en realidad no lo es. Es difícil pensar que haber tomado aquí en G2 sea un error, pero vamos a verlo porque en lugar de recapturar o incluso recapturar este peón o incluso tomar en F4, las blancas tienen algo diferente en mente, que es jugar alfil por F7. ¿Por qué se puede hacer alfil por F7? Observemos algo aquí. Aquí. Las blancas tienen una enorme ventaja en desarrollo total. Ya varias piezas están en posición de ataque, mientras que las negras no han desarrollado ni una sola pieza. Es por eso que se puede hacer alfil por F7 y meterle el acelerador al ataque. Vamos a dar jaque mate incluso antes de que las negras se den cuenta. Así que con esto, bueno, el rey tiene que tomar. Con eso llamamos al rey, lo sacamos de su escondite y después de esto viene torre por F4 jaque. No hemos solo tomado un peón, sino que estamos entrando de lleno en el ataque. ¿Qué pueden hacer las negras contra esto? Si el rey va a algún lado, por ejemplo a E8, simplemente damos jaque mate porque la dama entra en el ataque rápidamente y después de rey E7, dama E5 es jaque mate. Un muy bonito jaque mate. Después de este jaque, entonces, las negras no mueven su rey, sino que en cambio hacen caballo F6, tratando de cubrirse de alguna forma, pero también de darle espacio al rey allí en el flanco de rey. Es un movimiento más natural, pero un movimiento que tampoco ayuda porque se juega E5 y gracias a que el caballo está clavado, pues aquí vamos a capturarlo. Las negras juegan alfil E7, lo mismo, están tratando de abrirle algún campo al rey allí y en lugar de tomar el caballo directamente en este punto, las blancas aprovechan que este caballo está clavado para jugar dama H5 jaque. Debido a esto el rey tiene que echar hacia atrás, va a F8 y ahora sí tomamos en F6. Ahora para las negras es peligroso tomar aquí en F6 porque después de eso probablemente se jugaría caballo D5 y se ganaría de inmediato. Es por eso que juegan alfil D6 para tratar de ganar tiempo atacando a la torre, pero esto no es suficiente para salvarse. Aquí viene dama H6 jaque, obligando al rey a moverse, va a E8 y luego del jaque en F7 sigue rey E7 y un bonito jaque mate con caballo D5. Me encanta recordar que en esta partida las blancas juegan de una forma supremamente tranquila. No reaccionan a nada, como si todo lo que hicieran las negras no sirviera para nada. Cuando las negras amenazan el caballo, las blancas les dicen tómenlo.
y cuando les amenazan con destruir el enroque les dicen háganlo, no hay problema en eso, y de repente aparece todo este ataque de jaque mate. Tercera, frecuentemente tus oponentes se negarán a aceptar el gambito, porque no se sienten cómodos entrando en el gambito en las líneas principales porque saben que son muy agudas y complicadas. Entonces pueden optar por defender aquí con el peón D6 o tal vez con caballo C6. En esta partida jugaron caballo C6 y de hecho es el segundo movimiento más jugado en esta posición por las negras. Las blancas siguieron con caballo F3 renovando la amenaza sobre el peón y las negras lo defendieron con D6. Luego siguió alfil C4. Y esta partida que analizamos tiene como protagonistas a jugadores de 2400. Y sin embargo podemos ver lo mal que terminan las negras. Caballo F6 juegan ahora y sigue D3 defendiendo el peón que estaba atacado. Y después de esto la mayoría jugará alfil G4 porque se ve ventajoso poner esta clavada. Pero vamos a ver cómo esto se les devuelve. Sigue enroque de las blancas y alfil E7. Luego caballo C3. Todos movimientos estándar hasta aquí. Y notamos que el alfil en realidad nunca va a ser un problema porque siempre se le va a poder jugar H3 para forzar un intercambio o para expulsarlo. Si se da ese intercambio va a ser favorable para las blancas. Al llegar a este punto muy frecuentemente las negras van a jugar caballo D4 para tratar de aprovecharse de esta clavada, pero ya dijimos que esto se les va a devolver en su contra, y empieza aquí. Las blancas juegan F por E5, y luego de la recaptura D por E5, empieza una combinación muy bonita. Alfil por F7 jaque. Esto no es ni siquiera un sacrificio, porque después de que el rey toma, tenemos caballo por E5. Un ataque doble con el que después tomamos en G4 el alfil que ponía la clavada. Luego de rey G8, caballo por G4. El resultado de esta combinación es que las blancas han tomado el peón de F7 y además han expuesto por completo al rey negro. E increíblemente aquí las negras usualmente suelen tomar en G4, porque quieren tomar luego en C2 para ganarse el peón, de paso amenazar a la torre. Pero cuando hacen eso, bueno, toman el peón, recuperan el peón, pero caen en jaque mate. La siguiente partida, la cuarta, es una de las más hermosas que haya visto en la vida, y es más increíble aún que haya sido jugada por alguien a ciegas en una simultánea. Totalmente alucinante. Pero antes de entrar a verla necesito hacer un anuncio rápidamente. Sabes que aprender trampas es divertido y te puede dar victorias rápidas contra esos molestos amigos o familiares que solían derrotarte en el pasado, pero es claro que no es una forma sostenible de progresar en el ajedrez. Es por eso que te quiero invitar a tomar uno de mis cursos más destacados. En unos días estaremos abriendo inscripciones para el curso Las 7 claves para la victoria, un curso que te enseña lo esencial para llegar a jugar como un experto y subir varios cientos de puntos Elo. Ahora mismo puedes darle clic al enlace e inscribirte en la lista de espera para informarte cuando estemos ofreciendo el curso para nuevos estudiantes. Esta es la partida de Zukertort, uno de los jugadores más fuertes de su época. En esta ocasión las negras se niegan a aceptar el gambito y juegan D6, gambito de rey declinado. Y nuevamente vamos a ver la variante de la partida anterior. Caballo F3, caballo C6, alfil C4, caballo F6 atacando al peón, caballo C3 y aquí las negras jugaron alfil G4. Nuevamente poniendo esta clavada. Sigue D3, alfil E7, enroque. Y ya sabemos que aquí un movimiento muy popular es caballo D4, pero que resulta ser un error por lo que vimos antes. En esta partida, en cambio, las negras escogieron caballo H5. Con esto pretenden tomar en F4. Es otra forma de presionar a las blancas. Y sin embargo, las blancas la refutan de una forma realmente genial. Nuevamente la respuesta de las blancas es tomar en E5, F por E5 y luego de caballo por E5, donde también parece que las negras están bien, porque están presionando a este caballo, están atacando al alfil, parece que atacan por todos lados. Las blancas sorprenden con caballo por E5, dejando la dama ahí para que la tomen. Luego de que las negras hacen alfil por D1, claro, viene alfil por F7 jaque,
que aunque se parece mucho al mate de legal, en realidad comprende una combinación mucho más avanzada porque no es fácil prever todas las consecuencias. El primer movimiento, bueno, lógicamente es rey F8, el rey no tiene a dónde más ir, pero ahora no hay un jaque mate inmediato. Y sin embargo, hay que encontrar cómo continuar este ataque, porque no olvidemos que las blancas han quedado sin la dama. Entonces, se toma en H5 y se da un jaque descubierto con la torre. Las negras, para cubrirse de este jaque, juegan alfil F6, que parece bien, porque temporalmente parece que deja cubierta la línea, pero de repente las blancas juegan torre por F6, sacrificando la torre para destruir la defensa. En este caso el truco es que si las negras toman con la dama, que parece natural, jugaríamos caballo D7 con jaque y ataque a la dama, donde después de rey E7, caballo por F6, no solo retomamos la dama, no solo la recuperamos, sino que además le damos defensa al alfil, con lo cual si las negras lo capturan, nosotros retomamos y terminaríamos con una enorme ventaja material suficiente para ganar. Por esa razón, las negras aquí contra torre por F6 no pueden tomar con la dama, sino que toman con el peón. Pero entonces se juega alfil H6 jaque, donde las negras no van a poder evitar el jaque mate. Si el rey va a G8, viene alfil F7 jaque mate inmediato. Entonces el rey va hacia adelante, rey E7. Aparece caballo D5 jaque. Rey E6 porque no hay a dónde más moverse. Alfil F7 jaque, se sigue haciéndole cacería al rey. El rey no tiene casillas, rey por E5. Y aquí donde no hay un jaque inmediato y las negras tienen el turno, no es claro cómo terminar la partida, pero existe el movimiento C3, con el cual las negras tienen que rendirse. A pesar de su enorme ventaja material y de que tienen el turno, como decíamos, no hay defensa contra alfil F4 jaque mate. Todo este ataque de jaque mate de las blancas es una belleza. Y repito, fue hecho en una simultánea a ciegas. Verdaderamente toda una hazaña para Zukertort. Tenemos aquí la línea final ganadora. En este caso, E por F4 lo aceptan las negras y caballo F3 de las blancas. El jugador de las negras aquí tenía 2700 de rating, así que, repito, estas trampas funcionan contra los oponentes más preparados. G5 juegan las negras, entrando en la línea principal, y las blancas repiten alfil C4, tal como analizamos antes. Se va a hacer lo mismo de sacrificar el caballo a cambio de un rápido desarrollo. Entonces sigue G4 atacándolo, enroque y G por F3. Pero en este caso las blancas hacen un movimiento más sólido. Bueno, más sólido si se le puede llamar a esta línea tan loca, que es tomar con la dama en F3. Es cierto que las blancas han perdido un caballo, pero a cambio podemos ver la mitad de sus piezas ya alineadas contra el punto F7 y en general sobre la columna F. Con esto ya sabemos que se crean todo tipo de figuras de jaque mate. Las negras responden aquí alfil H6 para proteger el peón, pero además, más importante, para mantener cerrada la columna F. Y las blancas juegan D4, ocupando el centro y preparando alfil F4. Y ahora por supuesto que las negras podrían seguir de diferentes maneras, pero caballo C6 es lo más común. Es un movimiento natural que amenaza a caballo por D4. Y aquí nuevamente, esta trampa es muy buena, porque tampoco parece una trampa, las blancas juegan caballo C3. Simplemente parece que están imitando a las negras, que jugaron caballo C6 y ahora se juega caballo C3, y parece muy natural, pero en realidad es un movimiento que tiene intenciones escondidas. Caballo por D4 siguen las negras, aceptando el sacrificio de este peón y atacando a la dama, lo cual parece muy bueno, pero esto falla debido al alfil por F7, nuevamente jaque. Aunque este movimiento de alfil por F7 puede parecer una sorpresa y de hecho sorprender a muchos de tus oponentes, en realidad es una táctica muy común, un patrón de ataque en el gambito de rey. Después de rey por F7, una vez más, hemos sacado al rey de su escondite y tenemos la columna F para entrar a atacar a este rey que se ha quedado sin ninguna cobertura de sus peones. La hemos destruido por completo. Bien, ahora, como la dama está atacada, la movemos haciendo dama H5 jaque y las blancas simplemente ganan aquí.
El rey está demasiado expuesto y donde sea que vaya va a estar mal. Por ejemplo aquí, rey G7, simplemente hacemos alfil por F4 y en un par de movimientos hay jaque mate. Por ejemplo, amenazamos torre F7 jaque. Las negras no pueden hacer mucho por cambiar la situación. Aquí, por ejemplo, alfil por F4, eso fue lo que se hizo en la partida. Siguió torre por F4, renovando la amenaza que decimos en F7. Caballo F6, atacando a la dama, tratando de defender de alguna manera. Entonces siguió dama G5 jaque, rey F7 y aquí un movimiento tan sencillo como torre a F1 gana la partida. Ya que no lo hicieron antes, aquí era momento para rendirse, porque después de torre por F6, lógicamente habrá un par de movimientos más, pero jaque mate. Sin embargo, en la partida las negras siguieron jugando un poco más. Jugaron dama E7 aquí tratando de hacer algo y siguió torre por F6 jaque, como decíamos. El rey fue a E8 y luego caballo D5, atacando a la dama entre otras cosas, y metiendo la última pieza en el ataque. Es claro que las blancas tienen esto completamente dominado. Bueno, las negras jugaron aquí dama por E4 porque había que hacer algo que otra cosa. Y aquí, esta es la tarea. No te voy a mostrar los últimos movimientos porque quiero que lo escribas en los comentarios. ¿Cómo ganan las blancas aquí? ¿Cuál es la combinación final para ganar? Ahora, para saber más del gambito de rey, estudia esta otra lección. Y si te interesa subir de nivel en el ajedrez, inscríbete para tomar el curso Las 7 claves para la victoria. Te deseo lo mejor.